Bueno, como sabemos, uno de los temas de mayor preocupación hoy entre los ciudadanos tiene que ver con la seguridad, con la situación que se vive en las calles, también con la violencia, las armas circulantes. Vamos a conversar del tema. Tenemos a esta hora el contacto con el alcalde de Huechuraba y segundo vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carlos Cuadrado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, alcalde. Muy bien, buenos días a ti también. Bueno, yo hace rato que lo vengo escuchando y usted ha estado bien activo en torno a cómo enfrentar el tema de la seguridad, porque muchas veces, claro, los alcaldes tienen que responder a esa preocupación de quienes habitan su comuna, sobre todo cuando están viviendo situaciones de inseguridad. Pero ya esto se ha tomado como la discusión país, incluso se habla de las definiciones que se pueden tomar por parte del gobierno, de darle prioridad. ¿Cómo lo ve y cómo de alguna manera siente también que estamos a tiempo de revertir esta situación, pensando en las limitaciones muchas veces que hay de, sobre todo, responder a las problemáticas que hay en torno al crimen organizado y sobre todo el gran número de armas que circulan? Bueno, en primer lugar, tomando la nota que ustedes hicieron, ese tipo de discusión se tiene que dar en una función mucho más profunda, en función de la urgencia que requiere. Está bien avanzar con el tema de las patentes de los autos, pero es una idiotez y una tontera no avanzar también con las motos, porque la gente siente que las motos son utilizadas también para cometer delitos, y si las motos andan sin patente es muy dificultoso, por la rapidez que tienen y además no estar identificadas, cumplir con el objetivo de detener a los delincuentes. Por lo tanto, uno exige, como autoridad local, mayor compromiso, mayor seriedad y mayor profundidad en los análisis de parte del Congreso. En segundo lugar, tú bien dices que el tema de la delincuencia es lo más urgente para nuestros ciudadanos y es porque ellos están viviendo los problemas. Entonces, cuando se discute respecto de seguridad, habría que discutirlo con una profundidad mayor, como suele hacerse con el tema de relaciones internacionales, que es tema país. Por lo tanto, las críticas no es para destruir lo que el otro está haciendo, sino para contribuir a hacer mejor aquello que puede estar haciéndose mal, como en este caso, dejar un año a las motos circulando así, a diferencia de los autos que le están poniendo urgencia. Entonces, resulta contradictorio para la gente ver que en búsqueda de un objetivo común, que garantizar la seguridad, se agarran en el Parlamento, se agarra el gobierno con los parlamentarios, se hacen críticas infundadas, alarmistas a veces, en lugar de trabajar en conjunto. Los alcaldes colaboramos, los alcaldes compartimos buenas prácticas, los alcaldes hacemos ejemplo muchas veces, y por lo tanto, cuando uno ve el comportamiento de la Fiscalía, hay que golpear a la Fiscalía para que haga mejor la pega. Cuando uno ve el comportamiento de los tribunales, hay que hacer mejores leyes para que los delincuentes estén presos. Imagínate que la gente que agrede a carabineros ha sido enorme en el último tiempo, no me acuerdo bien la cifra, pero el 90 y tantos % de las personas que agredieron físicamente a carabineros han quedado en libertad. Y eso genera la autoridad al delincuente para poder agredir a carabineros como si no fuese las personas que nosotros hemos dado autoridad para protegernos. Entonces, alcalde, no, es que para ir a algunos temas que usted está planteando, porque cuando usted dice, por ejemplo, el rol de la Fiscalía, que sabemos que esto es fundamental para que un sistema funcione, para que no exista impunidad finalmente, para que estos actos delictuales tengan una persona condenada, conocida, imputada. Ayer conversábamos con uno de los voceros y que decía que los fiscales estaban absolutamente sobrepasados, que se necesitaba al menos 300 más para poder cumplir y sobre todo con lo que tiene que ver con materia de seguridad. Hay algunas peticiones incluso parlamentarias de aumento de presupuesto. Entonces, ¿cómo ir compatibilizando también esa, podríamos decir, sensación de los ciudadanos de que hay impunidad en estas acciones delictuales versus un punto que es bien entendible y que uno podría hasta comprender de los propios fiscales y decir, no damos abasto, no tenemos capacidad y necesitamos más? Bueno, yo creo que el tema
es que Chile se tiene que comportar en forma seria por parte de las autoridades que se eligen. Si los fiscales están diciendo que su labor se ve impedida porque están sobrepasados por los casos y están planteando que necesitan más colegas para poder hacer eficazmente su labor, la labor de la autoridad central es dotar a las fiscalías de los instrumentos necesarios y los recursos económicos para poder cumplir el rol que están haciendo. Porque de lo contrario, en contrario census, ¿qué podría uno pensar? Que con la plata que se está entregando a la fiscalía se está perdiendo esa plata porque la fiscalía no está haciendo su pega. Cuando la lógica es aportar quizás más recursos y contratar más gente para poder hacer el trabajo que corresponde. Porque para cualquier persona normal, descubrí la cifra, entre enero y septiembre del 2022, 961 carabineros han sido agredidos o lesionados. Y de esos, el 96% de los agresores han quedado libres. Entonces, cuando tú tienes 1.122 personas detenidas en el mismo periodo y 480 en la región metropolitana y el 96% queda en libertad, tú sentirás que ahí también hay un déficit que es muy estructural y que no basta con decir, bueno, no se tienen los recursos, vamos a ver lo que se puede hacer, porque la gente está percibiendo que hay impunidad y el delincuente está viendo que pueden agredir a carabineros. Y además los fiscales se quejan de que no tienen personal para hacer la pega bien. Entonces la están haciendo mal. Y si la están haciendo mal, el Estado tiene la obligación de corregir ese error y poner los recursos, poner la gente y no solo constatar la realidad. Porque de lo contrario, nada de lo que se hace tiene... Mira, Clodomiro Almeida decía en su tiempo, viejo, ya muerto hace tiempo, que en Chile había dos formas de hacer las cosas. O se hacen bien o se hacen mal. Y si la Fiscalía lo está haciendo mal y reclama para hacerlo bien mayores recursos, mayor personal, el Estado tiene la obligación de hacerlo y el ministro Marcel y la Dirección de Presupuesto tendrán que ver de dónde sacan los recursos necesarios para que lo hagan. Porque cuando Carabineros estaba en déficit, no tenía vehículos, no tenía personal, no tenía nada, bueno, surgieron los recursos. Y este año le están asignando 4,4% más que el presupuesto anterior a seguridad. Y Carabineros va a comprar vehículos que antes no tenía y la gente sentía que Carabineros no estaba. Y no estaba porque no se le asignaban los recursos. Y de un día para otro aparecen. Entonces hay que actuar con seriedad respecto a estos temas y hay que densificar la política. Porque a veces mucho se escucha hablar de seguridad en un tonito farandulero, en lugar de darle la densidad a la política y evitar los cargos que la gente entregó a el proceso. Bueno, incluso, y ahí lo voy a llevar tal vez a un tema más político, también pensando en su militancia y en lo que algunos hacen un análisis pueda ser una prácticamente diferencia entre lo que puede ser Apruebo Dignidad con el socialismo democrático, estas dos coaliciones que están en el gobierno, a la prioridad o no a temas de seguridad, a renunciar a ciertos aspectos que tienen que ver con el programa, también cómo eso puede estar presente en las urgencias, ¿no? Recordemos que hay una discusión constitucional que sigue avanzando, entonces hay algunos que dicen que sí o sí se le debe dar foco al tema de la seguridad antes que cualquier otra cosa, y otros dicen que no puede estar acompañado ni como en el fondo desvirtuar un poco también los principios o las posiciones políticas con las cuales llegó el gobierno de Gabriel Boric precisamente a su mandato. Entonces, ¿cómo analiza también? Porque como que se evidencia una cierta tensión también, una tensión, podríamos decir, ideológica de cómo enfrentar esta problemática. Bueno, yo creo que en primer lugar los seguidores del presidente Boric y los asesores más cercanos, si el presidente marca una línea, los que van detrás tienen que seguirla. Él es la autoridad política y si tuvo opiniones diversas en el pasado y hoy en el ejercicio del cargo se da cuenta que tiene que cambiar posición
y asumir desafíos diferentes a los anteriores, tendrán que entender que es el jefe de Estado el que está marcando una pauta y como militantes disciplinados deben seguirlo. Ahora, la discusión entre la nueva mayoría o el socialismo democrático y la otra coalición, para mí es inexistente porque yo estoy más a la izquierda de ambos. Y por lo tanto, en esa condición, no me parece que se discuta respecto de cosas que tanto los que eligen al socialismo democrático como los que eligen a la otra coalición les exigen a sus representantes lo mismo: mayor seguridad, mayor tranquilidad social, mayor trabajo. Y el presidente Boric y su gobierno han ido haciendo su pega, porque mucho se critica, pero poco se dice respecto de los resultados. Se han incautado más de 2.500 armas en estos tiempos. En septiembre se logró la cifra más baja de robo violento de vehículos desde la aplicación de la ley de encerrona. En el 2022 se hicieron, hasta la fecha, todavía no terminamos, 6.171 detenciones, 605 bandas criminales han sido desarticuladas, 18.000 y tantos vehículos recuperados, 13 toneladas de droga incautada. Entonces, cuando uno hace la crítica, que la hago también, es porque eso que ya se está haciendo y que está dando resultados se haga mejor. Entonces, cuando se entra en una discusión ideológica, hay que entender que ideológicamente uno está para llevar al territorio la concepción ideológica que uno tiene de la vida social que se debe dar entre los ciudadanos que decidieron vivir en un territorio común llamado Chile, llamado región, llamado comuna. Y por lo tanto, en ese sentido, la densificación de la política y la consecuencia ideológica pasa por dotar a carabineros de los instrumentos necesarios, a la PDI, a la Fiscalía, a los tribunales, de todo aquello necesario para que se cumpla el objetivo que los ciudadanos nos entregaron. El presidente Allende decía con mucha claridad: yo estoy aquí para cumplir una tarea, la tarea que el pueblo me diera. Y por lo tanto, si hay de uno u otro lado que no entienden que están para cumplir la tarea que el pueblo le dio, que hagan un paso al lado, que reconozcan que no están en la parada de responderle con lealtad al pueblo y que dejen a otros hacer la pega que la gente le está pidiendo, porque es la gente nuestra la que está muriendo, es la gente nuestra la que está siendo asaltada, es la gente nuestra que lleva a los hospitales y a los sapos acuchillados porque les robaron. Y los diputados y la clase política en general, o las dos coaliciones, están disputando cosas que a la gente no les interesa. Claro, y ahí hay un tremendo riesgo que sabemos que también enfrenta a las sociedades democráticas, los populismos que comienzan a surgir también si no hay una respuesta a esas demandas y obviamente algo tan necesario como es la seguridad. Y por eso quería preguntarle esta idea que incluso estuvo de alguna manera encabezando, propiciando el gobernador regional de como una gran alianza o llegar a ciertos mínimos, podríamos decir, transversalmente y sobre todo desde el punto de vista político, pero también en los cargos, ¿no? Se habló muchísimo del rol de los alcaldes como la primera autoridad directa que tienen también los ciudadanos que esperan respuestas a esa problemática, pero muchos dicen, bueno, pero nos podemos quedar en estos grandes acuerdos, en estas grandes como, podríamos decir, reuniones que claro, generan atención, pero ¿cómo aterrizar eso? ¿Cómo transformar eso efectivamente en soluciones concretas para quienes están demandando precisamente mayor seguridad y tranquilidad? Bueno, yo creo que un consejo verbal a través de la tele a las autoridades que quizás detentan toma de decisiones. Fidel Castro decía que las palabras emocionan, pero son las obras las que comprometen. Y José Martí decía que la mejor manera de decir es hacer. Yo creo que el tema delictual ya no merece más análisis. Ya se sabe lo que pasa, ya se sabe quiénes son los delincuentes, ya se sabe que hay crimen organizado. Y a las palabras y a la descripción de realidad
tiene que darse paso a la acción. Y ahí uno espera ahora que se va a discutir el presupuesto anual de la Nación, que se discute con seriedad ese 4,4% extra de 164.000 millones de pesos que se le va a dar a orden público y seguridad. Y que esas votaciones ratifiquen lo verbalizado, porque emociona escuchar a muchas autoridades decir vamos a combatir, vamos a hacer y todo, pero al momento de los que hubo, se chupan y no hacen lo que deben hacer, traicionando la confianza que el pueblo depositó en él. Por lo tanto, yo creo que básicamente lo que está pasando en Chile es que se discursea mucho y se hace poco. Y se habla mucho y se escucha poco. Lo criticamos desde lo local. Nosotros tenemos la ventaja de estar en la calle y de estar todo el día escuchando a los vecinos en sus demandas, en sus anhelos, en sus sueños, en sus esperanzas. Pero quizás el diálogo que debe existir también es el del gobierno más directo hacia los municipios, para que desde los municipios nosotros podamos aportar la voz de los ciudadanos, que muchas veces no es escuchada por otras autoridades que debieran también hacerlo porque son electas territorialmente. Alcalde, sí, no, que ahí también hay un problema un poco con la lejanía que tiene el micrófono para poder escucharlo con claridad. Ahí, por ahí sí, porque eso, porque quería también, porque en algunas de las cosas que usted ha planteado, habla de la intervención en los barrios, del deporte, de las luminarias, de los resultados que ha tenido para poder, de alguna manera, dar una respuesta que es finalmente la que sabemos también es a largo plazo, más allá de lo que tiene que ver con el delito propiamente tal, de dar una alternativa a quienes prefieren un camino distinto al delictual, ¿no? De ahí la educación sabemos que es importante, hay toda una discusión en torno a los liceos bicentenarios, en algún momento de eso era, podríamos decir, prácticamente como una bandera en torno a cómo precisamente dar una movilidad social, una alternativa. Cuando está esta discusión en torno a liceos bicentenarios, en torno a las oportunidades, en torno también a la violencia de los jóvenes, lo que ocurre con los liceos emblemáticos, ¿cómo ve ese punto? Y se lo pregunto por la posición que usted ha tomado de tal vez esas medidas que son las menos vistosas, las de más largo plazo, pero que también la comprobación internacional sabe que tienen que estar presentes, porque para qué hablar de rehabilitación y reinserción, que sabemos lo caro y que muchas veces no se tiene en este momento en el discurso porque no da tanto rédito. Bueno, en primer lugar, huechurado ese ejemplo, si alguien quiere tomar un camino distinto al de armar más a las policías, entregar armas a los ciudadanos, meter más carabineros, más patrullas y todo eso. Eso se tiene que hacer. Nosotros ahora el 27 vamos a inaugurar un cuartel de la PDI, el 4 de noviembre vamos a inaugurar otro más aquí en Huechuraba, la próxima semana le voy a entregar un retén móvil a carabineros. Pero eso no basta, porque eso es lo puntual, eso es lo que combate a la delincuencia que está viviendo cada día las personas. Lo importante y trascendente es hacer que esa situación que afecta a los ciudadanos hoy no se repita mañana, pasado y pasado mañana. Por lo tanto, lo que hemos hecho, y además no es tan a largo plazo como se supone, cuando en 9 años, desde el 2002 al 2021, bajamos en 50% el número de delitos por cada 100.000 habitantes. Bajamos en 50% el número de delitos de alta connotación social. Somos la comuna que menos delitos aporta a las comunas de la zona norte de Santiago, y el mayor Pérez, excelente profesional de carabinero, es el que más detiene personas en la zona norte en función de los delitos que se cometen. Pero para eso, que es parte de nuestro trabajo, se debe hacer antes el lema: si quieres celeste, que te cueste. Entonces, ¿qué hemos hecho? 6.000 millones de pesos de inversión en la escuela. Vimos cuáles eran los niños que nos faltaban y fuimos a buscarlos con 2 buses y estamos llevando a todos los niños que faltaban a clase. En la mañana, 184 niños al colegio y en la tarde de vuelta a la casa. ¿Qué más hemos hecho? 42 disciplinas deportivas ofrecidas gratuitamente para nuestros jóvenes. ¿Qué más hemos hecho? Piscina temporal, polideportivo, rehecho 28 multicanchas. Y así te puedo contar muchas otras cosas
que en 9 años, en una historia de la vida republicana, no es nada. En 9 años hemos cambiado el rostro de nuestra comuna. Dime tú, que eres periodista igual que yo, ¿hace cuánto tiempo la Pincoya no sale en los medios de comunicación? Ayer tenía en la noche 10.000 vecinos bailando con los Jaivas y con la Sonora Palacio. ¿Tú crees que hubo una agresión entre los seres humanos que estaban ahí congregados? ¿Y eso pasa por qué? Porque se devuelve la dignidad cuando se pavimenta el 90% de las calles de la Pincoya en hormigón, cuando antes las tenían en tierra y con asfalto roto. ¿Y qué pasa con la gente? Si sienten que la autoridad pública hace un esfuerzo de instalar una verdadera justicia social en los territorios, aportando infraestructura pública, que muchas veces para ellos piensan que solo para ricos y famosos, la gente empieza a valorar, a respetar y a valorar lo que es vivir en comunidad. Entonces empiezan a marginar a los delincuentes, empiezan a colaborar con los policías, empiezan a denunciar al narcotraficante. Y eso es lo que falta de valentía en las autoridades de nuestro país. Claro, y que no se pierda ese punto también en la discusión en torno a la seguridad, que sabemos que es fundamental. Eso. Sí. Alcalde, le quiero agradecer el tiempo y la posibilidad también de profundizar. Siempre la voz, obviamente, de los ediles es importante, ¿no? Sobre todo lo que mencionábamos al inicio, porque es con una comunidad que se enfrenta a las problemáticas. Así que vamos a quedar pendientes también de toda la discusión país en torno a cómo enfrentar este tema. Muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ti. Perdona que me emocione cuando uno habla de estos temas, pero es la gente la que sufre. Y uno tiene que ser leal a la lealtad que la gente deposita en uno cuando confía. Por lo tanto, uno tiene que hablar con la pasión que te da la realidad. Y cuando hay autoridades públicas que hablan sin pasión, es porque perdieron el cariño y el respeto por la gente que los eligió. Alcalde, muchas gracias por el contacto. Que esté muy bien. Buenos días.